pueda hablar a sus corazones en este día, como lo ha hecho con el mío al preparar este estudio en esta noche. Así que queremos aprovechar este tiempo para poder estudiar la palabra de Dios, así que les invito por favor que abran sus Biblias. Recuerden siempre de tener sus Biblias en la iglesia, venir con sus Biblias, porque lo que enseñamos aquí es palabra de Dios, no es palabra de hombres, no es conocimiento humano, no es intelectualidad de hombres, es palabra de Dios, por eso tenemos que leer las Escrituras. Así que acompáñenme a Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a compartir la Biblia con aquellos amigos que tal vez hoy no tienen una Biblia para seguir la lectura. Y acompáñenme por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 13 al 20, pero nuestro enfoque va a estar en el versículo 18. El centro de nuestro estudio en esta noche tiene su base en el versículo 18. Pero para poder entender el versículo tenemos que leer todo un contexto. ¿Sí? No podemos sacar un versículo al aire porque podemos malinterpretar un versículo. Por eso vamos a leer desde el versículo 13 de Mateo 16 hasta el versículo 20. Pero repito, el enfoque va a estar en el verso 18, así que prestemos atención a ese versículo, por favor, en esta noche. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Dice la palabra de Dios: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos en el verso 17. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí está el versículo que vamos a estudiar hoy. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Cuando uno lee las Escrituras, uno se va a encontrar con una palabra que es la primera que se menciona en toda la Biblia. Desde ese momento la vamos a escuchar repetidamente, y es el término iglesia. Hasta antes, en las Escrituras, nadie hablaba, ni hay ni un versículo que hable sobre el término iglesia. Aquí es el Señor la primera vez que lo va a mencionar. Y Él va a decir, diciéndole a Pedro, obviamente Pedro no entendía lo que el Señor estaba diciendo, que Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia. Repito, Pedro no entendía porque el término iglesia no era familiar para los judíos. Para ellos lo más familiar era un templo, una sinagoga, pero iglesia no. Y el Señor va a dar un gran misterio revelado de todos los tiempos, que luego, después de Mateo, usted lo va a ver reiteradamente, y es acerca de la iglesia. La iglesia. Ahora, hoy quiero hablar acerca de lo que es la iglesia, porque tal vez hay un concepto muy livianito de lo que es la iglesia hoy por hoy. Pero antes de poder definir qué es iglesia, quiero hacerlo de forma negativa, diciendo qué no es una iglesia. Y quiero que preste atención, por favor, porque vamos a ver en las Escrituras qué dice la Biblia que es una iglesia y qué dice la Biblia que no es una iglesia. Tal vez usted tiene un preconcepto de lo que es iglesia, pero qué mejor saber qué dice la Biblia acerca de lo que es la iglesia. Jesús dijo: edificaré mi iglesia, mi iglesia. Vamos a ver algunos puntos importantes para entender qué no es la iglesia. En primer lugar, la iglesia no es una denominación, no es una religión. Por más que usted vaya afuera de la calle y vea el título Iglesia Cristiana Evangélica, esa denominación no lo hace iglesia. Una iglesia no es una denominación, porque podríamos decir que hay muchas iglesias, porque hay muchos nombres de iglesias fuera del templo. Bueno, la iglesia no es una denominación, ni tampoco es una religión. En Hechos 11:26, la Biblia dice que se les llamó cristianos por primera vez a los hermanos de Antioquía, porque vivían la vida de Cristo.
no porque iban a un templo, no porque había un salón, sino porque se parecían a Cristo en su forma de ser. Entonces, en primer lugar, la iglesia no es una denominación. A veces le preguntamos, ¿de qué iglesia sos? Soy Iglesia Cristiana Evangélica, como si fuera un título que el Señor estableció. O soy Hermanos Libres, o soy bautista, o soy presbiteriano. No, aquí no es una denominación. La iglesia no es una denominación. La iglesia, según la palabra de Dios, son personas creyentes que viven la vida de Cristo. En segundo lugar, la iglesia no es una empresa. Lamentablemente hay muchas iglesias hoy que hacen mercaderes del evangelio. Son los famosos llamados evangelio de la prosperidad, donde te dicen que vos tenés que darle al Señor, dale plata para que Él te haga más rico todavía. O sea, en esa iglesia van todos los que quieren, los que son avaros, los que quieren tener riquezas. Y entonces el pastor es un empresario y los que van son simplemente clientes que compran una transacción espiritual, podemos decir, totalmente diabólica. En un momento el Señor, entrando a Galilea, a Jerusalén, en el tiempo de la Pascua, cuando entró al templo, que era el lugar de adoración, de pronto encontró que en el templo habían hecho un montón de negocios. ¿Se acuerdan ustedes? Y el Señor vino y hizo un desparramo ahí, diciendo, ustedes han hecho de la casa de Dios una cueva de ¿qué? ¿Se acuerdan? Ladrones. O sea que si en una iglesia el que predica es un mercader que promueve la prosperidad y la avaricia, eso no es una iglesia, es una cueva de ¿qué? Ladrones. En tercer lugar, la iglesia no es un centro de entretenimiento. La iglesia no está para entretener a las personas. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una discoteca y hacemos cosas para que la gente venga. Eso no es la iglesia. Lamentablemente muchas veces hacemos actividades que el mundo hace para atraer a las personas, pero eso no es la iglesia. La iglesia no es un centro de entretenimiento. Si nosotros queremos buscar actividad para poder atraer a personas, entonces no pongamos el título de Iglesia Cristiana Evangélica, pongamos club social. Porque en un club social se hacen bingos, se hacen noches de disfraces, noches de Halloween. La iglesia no es un centro de entretenimiento. En cuarto lugar, la iglesia no es un club social. Saben, en Juan 6:26, el Señor dice, ¿ustedes saben por qué me siguen? Ustedes me siguen porque yo les doy de comer, no por mis palabras. Y lamentablemente a veces hay iglesias que se caracterizan por lo social nada más. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Promoviendo a las personas, dándole comida física, pero no comida espiritual. Y entonces la iglesia se transforma en algo social, cuando la iglesia no es un club social. Vamos a ver qué es la iglesia. La iglesia no es un club social. No estamos diciendo que no hay que ayudar a los necesitados, pero el centro de la iglesia no es dar de comer a las personas. ¿Sabía usted eso? No es darle un bolsón de mercadería. ¿Se puede hacer? Claro que sí, pero eso no es la iglesia. El Señor prometió edificar mi iglesia, no prometió edificar bolsones de mercadería. Mi iglesia, ya vamos a explicar eso. En otra característica más, la iglesia no es una sala de emergencias. En Mateo capítulo 14, 34 dice que cuando el Señor empezó a hacer milagros, muchas personas empezaron a traer ¿qué cosas? A los enfermos. No le interesaba a Jesús, le interesaba que los sanen. Y entonces a veces hacen de la iglesia un lugar diciendo, vení a la iglesia para que Dios te sane. Vení a la iglesia porque si vienes a la iglesia se va a curar tu cáncer, se va a salir tu úlcera. He escuchado eso en las muchas iglesias. Dios te quiere sano. Claro, Dios no te quiere sano, el diablo te quiere sano porque te vas al infierno sano. Pero la iglesia no es un lugar, un centro médico. Yo he escuchado personas decir, invitar a un creyente a decir, vení a la iglesia y va a ver cómo se van a solucionar tus problemas. Yo no voy a la iglesia para que se me cure un cáncer, yo no voy a la iglesia para que me salga me cure una úlcera, yo no voy a una iglesia para eso. La iglesia no es una sala de emergencia. Si usted tiene un problema de úlcera, vas a una salita, vas al hospital, pero no a la iglesia. Ahora, eso no significa que Dios no puede sanar. Dios puede sanar. Pero el centro principal de la iglesia no es sanar, es predicar el evangelio. Entonces, la iglesia no es ninguna de estas cosas. Y por ahí podemos llegar a encajar en alguna de estas, y que el Señor nos libre de todo esto, de pensar que es iglesia. Ahora, entendiendo qué no es una iglesia, vamos a explicar qué sí es una iglesia. Según la Biblia, el término iglesia es eclesia,
que significa un grupo de personas apartadas, elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, salvadas por la obra de Cristo en la cruz y regeneradas por la obra del Espíritu Santo. O sea, ¿qué forma una iglesia? Un grupo de personas salvadas por la gracia de Dios. Eso es una iglesia. Repito, la iglesia no es un salón. La iglesia no es un salón. La iglesia es un pueblo escogido de Dios. Acompáñame por favor a 1 Pedro capítulo 2, por favor. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 9. Pedro hablando a los creyentes allí, a los creyentes de Asia, de Galacia, le va a decir, mas vosotros sois, 1 Pedro 2:9, escuche esto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Verso 10, ahora sois pueblo de Dios. O sea que la iglesia no es un salón, sino que es un pueblo que escogido por Dios. A veces no es el término correcto decir voy a la iglesia, porque cuando el Señor murió por la iglesia, no murió por estas 4 paredes. Durante la semana, ¿esto qué es? ¿Un qué? Un salón. ¿Qué lo hace iglesia? ¿El título de afuera? No, ¿qué lo hace iglesia? Cuando las personas vienen y se congregan en el nombre del Señor. Eso es iglesia. Yo puedo pasar y decir, esa es la iglesia. No, ese es el salón donde me congrego. Pero es iglesia cuando yo voy con el grupo de hermanos a cantar al Señor, a alabar su nombre, escuchar su palabra. La iglesia es un rebaño. Nosotros somos ovejas del gran pastor. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Cristo. No es el pastor de la iglesia. El pastor no es el dueño de las ovejas. El dueño de las ovejas es Cristo. Él dio su vida por las ovejas. Así que hay pastores que se creen dueños de las personas y las manipulan y les meten presión para tenerle miedo, diciéndole, si no estás conmigo te quito la cobertura espiritual. ¡Wow! Algo místico. Eso no es bíblico. Nosotros somos ovejas del prado del pastor ¿de quién? Del Señor. La iglesia es un cuerpo espiritual. Fíjense en el versículo 5, 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa que... ¿Qué es la iglesia? ¿Un salón físico? No, es una casa que... ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en medio de su pueblo. La iglesia es el cuerpo espiritual donde el Espíritu Santo obra a través de la predicación de la palabra. La iglesia, si usted es salvo, es usted y yo. Fíjense en el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Así como un edificio tiene ladrillos, la casa espiritual está construida con piedras vivas. ¿Quiénes son quiénes? Aquellos que un día han creído en Cristo como Salvador personal. La iglesia, si tú eres un verdadero creyente, eres tú. Tú eres la iglesia. Y otro muy importante para tener en cuenta, donde ahí radica todo lo que vamos a hablar hoy, y es que la iglesia es la casa de Dios. Acompáñame a 1 Timoteo 3:15, por favor. Pablo está hablando a través de Timoteo para instruir a la iglesia allí, a los hermanos de Éfeso, enseñándole, y le va a decir esto. Capítulo 3, versículo 15, para que si tardo, porque Pablo quería verlos, pero si me tardo, dice Pablo, si me llego a demorar en ir a visitarlos, escuche lo que dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de ¿quién? De Dios, que es iglesia de ¿quién? Del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pregunto, ¿la iglesia de quién es? De Dios. Y el Señor prometió edificar ¿qué? La iglesia del pastor, su iglesia. ¿La iglesia de quién es? De Dios, porque la iglesia es la casa de Dios, es donde Dios habita. Y quien habita con Dios, habitan sus hijos, que son
aquellos que han creído en Cristo. Y Él, como nuestro Padre, que es el dueño de la casa, nosotros somos su familia como hijos, debemos someternos a todo lo que el Padre nos dice que debemos hacer. La casa, la iglesia, no es mandato de hombres, se hace lo que yo digo, porque yo fundé la iglesia, dicen algunos. Si no fuera por mí, ¿qué sería esta iglesia?, dicen otros. Se creen dueños de la iglesia, cuando el dueño de la iglesia es ¿quién? Dios. Mi iglesia, la casa de Dios. Dios habita allí. Y aquellos que son su familia habitan en su casa. Por eso la iglesia, ¿qué es? Grupos de personas que son llamadas, ¿qué? ¿Hijos de quién? De Dios. Es casa de Dios. Y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia se caracteriza porque el cimiento, lo que sostiene a la iglesia es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, ¿cuál es la verdad que la iglesia debe enseñar, prevalecer y sostener? La verdad de la palabra de Dios. Y dice que es columna, sostiene esa verdad. Entonces podemos decir que la iglesia de Dios, la iglesia está compuesta por personas que han creído en Cristo como Salvador personal. La iglesia es de Dios y se vive y se hace de acuerdo a las normas ¿de quién? De Dios. Dios estableció en su palabra cómo debe comportarse los que pertenecen a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Él. ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? La iglesia no es del pastor, no es de filosofía humana o sueños personales. La iglesia es de Dios. Y si Dios no está en esa iglesia, la verdad no está en la iglesia, ese lugar no es iglesia. Por más que diga el título Iglesia Cristiana Evangélica. Porque Dios prometió edificar la iglesia que es de Él. No la iglesia que es del que lo fundó. Hay personas que se creen que son los dueños de la iglesia porque con ellos comenzó la iglesia. No, simplemente son ovejas. La obra la hace el Señor. Él prometió edificar su iglesia, no utilizar al pastor para edificar su iglesia. La iglesia es del Señor. Ahora, cuando entendimos qué no es iglesia y qué es iglesia, ahora que lo entendemos, la casa de Dios, donde deben seguirse las normas de Dios, su palabra, no filosofía humana, no es un salón, no es entretenimiento, no es un club social, no es una sala de emergencia, es el lugar donde debe enseñarse la verdad de la palabra de Dios, porque Dios habita allí. Quiero empezar a entrar ahora al estudio hablando de la iglesia como si fuera un gran círculo. Pensemos en un círculo, ¿sí? Saben que si la iglesia fuera un círculo, dentro de ese círculo está compuesto por los creyentes, ¿no es cierto? Aquellos que son salvos. Y fuera de ese círculo, ¿quiénes estarían? Aquellos que no son salvos, que nunca se han arrepentido de sus pecados. Ahora, dentro de ese círculo hay dos clases de creyentes. Está, número uno, aquellos creyentes, aquellos que dicen que son creyentes, pero no están comprometidos con la iglesia. Vienen el domingo, están contentos porque van a una iglesia, pero no le pidas más. No le pidas más. Ellos vienen a la iglesia y hasta ahí llegan. No les pidan servir, no les pidas evangelizar. Ellos quieren venir, sentarse, escuchar e irse. Lamentablemente dentro de la iglesia hay un grupo de personas así, que dicen ser creyentes, pero no tienen compromiso con la iglesia. Simplemente asisten, nada más. Pero está el otro grupo de creyentes que sí están comprometidos, sí están preocupados. Cada semana están velando y no pueden estar esa semana esperando llegar a la reunión de oración, llegando a la reunión del domingo, evangelizar, servir. Están pensando continuamente en cómo hacer para ser útil en la iglesia de Dios. Y siempre, lamentablemente, son los mínimos, los pocos, los que están más comprometidos que la mayoría. Pero lamentablemente dentro de la iglesia está esa clase de grupo de personas. Las que no se comprometen, o sea, las que solamente quieren asistir y no rinden cuenta con nadie, que nadie le diga qué tienen que hacer con su vida, y si se los decís, se enojan y dejan de venir a la iglesia. Ya está, no me gusta, me voy. Bueno, se nota que no son creyentes verdaderos, porque un creyente verdadero tiene que entender que está dentro de una iglesia para ser cuidado, animado, exhortado, sobrellevando las cargas, velando por esa persona. Hermanos, solamente aquellos que entienden qué es la iglesia, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, viven apasionados por su iglesia local.
Viven apasionados. Y cuando hablamos de apasionados, significa amor por la iglesia que el Señor le ha dado. No estamos hablando de un sentimiento. Porque hoy tal vez hay personas que están entusiasmadas y vienen a la iglesia, pero de acá a un mes no vienen más porque se sienten mal. Ya están desanimados. Vienen por un tiempo, son como como dice en Santiago, ese hombre de doble ánimo que un día está bien, otro día está mal. Ahí andan, divagando en su vida cristiana. Pero el creyente verdadero es aquel que está comprometido, ama a la iglesia. ¿Y sabe por qué la ama? ¿Sabe por qué el creyente verdadero ama a la iglesia? Porque Cristo la ama. Tito capítulo 2, versículo 14, escuche lo que dice. Quien se dio a sí mismo por ella, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Saben por qué el creyente debe amar la iglesia? Porque Cristo la ama. La ama de tal manera que dio su vida por ella. Eso es amor. No hay mayor amor que este, dice la Biblia, que dar la vida por ¿quiénes? Por los amigos. Pero el Señor no la dio por los amigos. La dio por sus enemigos. El Señor ama tanto a la iglesia que dice Efesios, capítulo 5, 25, que la amó y se entregó a sí mismo por ella. Él no fue obligado para morir por la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿Del salón? No, de las personas que forman la iglesia. Cristo murió por ella y se entregó incondicionalmente, derramó su vida por aquellos que son parte de la iglesia. ¿Y por qué hizo Cristo todo esto? Porque Él no solamente quiso salvar a personas de forma individual, sino hacer de ellos una comunidad. Hacer de ellos un grupo de hermanos que se congreguen para alabar al Señor. ¿No pasó eso en Hechos 2? Cuando el Señor se fue, ¿recuerdan? ¿Qué hicieron los hermanos? Se empezaron a congregar, alababan al Señor, escuchaban la palabra, predicaban el Evangelio y el Señor añadía los que han de ser salvos. Eso es una iglesia. Ahora, ¿esos hermanos estaban en un salón? No, se juntaban en casas, porque en ese momento estaban perseguidos, no podían juntarse en un salón. Ahora, queridos hermanos, cuando uno entiende esto, aprende a amar la iglesia. Porque si Cristo amó a la iglesia, ¿cómo yo no la voy a amar? Si yo soy parte de la iglesia. Si soy un verdadero creyente. Por eso, hermano, unirse a una iglesia local no siempre es sinónimo de salvación. Que vengas a la iglesia no garantiza que eres salvo. Los que realmente manifiestan salvación son aquellos que son miembros y que se comprometen y muestran fruto y testimonio y evidencia de que realmente son salvos. Un verdadero creyente ama a su iglesia y va a querer servir en su iglesia. Se va a involucrar en su iglesia. Si la iglesia dice vamos a predicar, él va a estar ahí aunque no sepa predicar. Si se dice hermanos, vamos a limpiar la iglesia, vamos a un servicio, ahí va a estar. Porque él ama a su iglesia. La clave aquí es pertenencia. Hay personas que no ven la iglesia como su propia familia, la ven simplemente como un salón más. Por eso no se comprometen. Pero hermanos, no se olviden que el Señor ama tanto a la iglesia, escuche esto, la ama tanto que no solamente dio su vida por ella, sino que cada día la santifica y dice Efesios, un día se la llevará con Él para pasar la eternidad. Fíjense cómo ama a la iglesia el Señor. Por eso, hermano, quiero decirte algo, es incompatible y es una gran contradicción decir que amo a Cristo y no amo a la iglesia. Es contradictorio eso. Porque si vos le preguntás a un creyente, ¿usted ama a Cristo? ¿Qué te van a decir? Claro que lo ama. ¿Y ama a la iglesia local? Es contradictorio pensar en que yo digo que amo a Cristo y no amo la iglesia local. La Biblia dice que tenemos que parecernos más a Cristo y para una de las formas de mostrar que nos parecemos más a Cristo es amando a la iglesia, porque Cristo la ama. Ahora, yo no sé en qué parte del círculo te encontrás. Si eres de aquellos que vienen a la iglesia cuando quieren, cuando pueden, cuando tienen ganas, no rinden cuenta a nadie, ven la iglesia como simplemente una opción más del fin de semana, o sos de los creyentes que quieren comprometerse con el Señor. Vuelvo a repetir, si eres un verdadero creyente,
y dices que amas al Señor, tienes que amar su palabra y amar la iglesia, porque el Señor la ama. Ahora, si tú no amas la iglesia, no digas que amas al Señor. Porque aquellos que aman al Señor aman la iglesia, porque el Señor ama a su iglesia. Vuelvo a repetir, cuando hablo de iglesia, lo expliqué al principio, no es el salón, ¿se entiende? Hablamos del grupo de ¿qué? De hermanos. Cuando hablamos de amar la iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿De amar a quién? A Dios y amar a quién? A tus hermanos. Eso es amar la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las 3 evidencias de aquellos que no están comprometidos con su iglesia local? Hay 3 evidencias claras de aquellos que realmente no están comprometidos, son simples asistentes. Aunque estén en una lista de membresía y su nombre aparezca porque un día se bautizaron en ese lugar, hay evidencias que muestran de personas que no están comprometidas. Y voy a dar 3 rápidamente para tener en cuenta. Número 1, son egocéntricos. ¿Saben lo que es egocéntricos? Tienen el ego muy grande. Se creen que son mucho. Y son esa clase de personas que van a la iglesia no diciendo qué puedo hacer con la iglesia, sino que van diciendo, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Pobrecito de mí. Yo tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi vida. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? El centro de atención, ¿quién es? Él. Y sus problemas son egocéntricos. Solamente van a la iglesia en términos de algo social. Tal vez vienen porque reciben mercadería. Tal vez vienen porque están en una actividad que les gusta. Porque ellos lo que quieren es satisfacer sus propios deseos. Pero cuando se empieza a enseñar la palabra, se empiezan a ir solos. Porque ellos quieren actividad, no quieren palabra. Cuando uno iba a la iglesia antes, hacía un montón de cosas para atraer a las personas. Y cuando se dejó de hacer eso, muchos se fueron. ¿Saben por qué? Porque solamente iban para sentirse bien con esa actividad que les daba. Entonces antes hacíamos el Día de la Madre, invitábamos a todas las madres del barrio y hacíamos tortas, hacíamos regalos, contentos todos, nos sentíamos felices, pero cuando lo invitamos a la iglesia no venía nadie, ninguno. Pero para el otro Día de la Madre venían, al otro año. Y eso no es así, hermano. Esas personas no son salvas. Y si eres salvo, tú no puedes pensar en qué puede hacer la iglesia por mí. Lo que tienes que pensar es qué puedo hacer yo por la iglesia. La Biblia dice nadie tenga más alto concepto que el que debería tener de sí mismo. Sino dice que debemos honrarnos unos a otros. Son egoístas. Son egoístas. Son independientes en segundo lugar. No se relacionan con nadie. Ellos son los famosos cristianos llaneros solitarios. Van a la iglesia, vienen, saludan y se van. No saben si está bien el hermano, no se visitan, no saben nada. Espera verlo el domingo, nada más. Son independientes, se aíslan, no están dispuestos a servir, no están dispuestos a dar sus talentos, su tiempo. Son autosuficientes. No vienen a orar porque ellos dicen, no, yo estoy bien. Cuando uno piensa en una familia, pregunto, ¿en una familia se necesita oración? Si tú tienes una familia creyente, pregunto, ¿necesitas orar o no? ¿Y cómo en la iglesia no vas a tener necesidad de orar? ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos egoístas, porque por nosotros nomás. Pero si estamos con problemas, sí venimos a orar. Hermano, eso es un peligro de alguien que no está comprometido con el Señor. Simplemente quiere tratar de salir de esa situación y que le ayuden en su problema. Siempre se dice que las reuniones de oraciones son las menos asistidas, ¿no es cierto? Y pasa en todas las iglesias. ¿Saben por qué? Porque esta clase de hermanos no se comprometen. Son independientes, son autosuficientes, no necesitan de la oración de la familia, de la iglesia. Están bien. Evidencia de que no hay compromiso. Y otra más triste, son críticos. Son aquellos que les gusta criticar todo lo que se hace, pero son los que menos hacen. No me gusta cómo pusieron las sillas. Pero ellos no vienen a acomodar una silla nunca. No me gusta lo que hizo el liderazgo de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo, pero no hacen nada. No opinan, no participan. Son críticos nada más. Les gusta ver los errores de otros.
Y siempre están diciendo, no sabés los problemas que tiene esa iglesia, cuando no se olvidan que ellos son la iglesia también. Vieron que en Efesios el Señor usa a la iglesia como una ilustración de un matrimonio. ¿Qué pasa si una esposa habla mal del esposo? ¿Está hablando mal de sí misma? ¿O no? Porque son una sola carne, ¿o no? Y si el esposo maltrata a la esposa, ¿a quién se está maltratando? A sí mismo. Con la iglesia es lo mismo. Cuando usted critica, habla mal de alguien, se está haciendo daño a usted mismo. ¿Por acaso usted no es iglesia? Son críticos. Primera Juan 4, 20 y 21 dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿se acuerda? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Entienden ese versículo? Si yo digo que amo a Dios a quien no veo, ¿cómo puedo decir que amo a mi hermano cuando no hago nada por él? Dice, nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a quién. Eso, o sea, un creyente puede estar solitario, nunca. ¿Necesita de tu hermano? Porque somos un cuerpo, ¿o no? Cuando te pica la oreja, ¿qué usas? ¿El dedo? ¿O no? Claro, pero estos tipos de creyentes no necesitan a nadie. A nadie. ¿Por qué no están comprometidos con el Señor? No están comprometidos no con el pastor, con el Señor, porque la iglesia ¿de quién es? Y si no van a la iglesia dicen, ¿qué dirá el pastor? Ellos no se preocupan qué piensa el Señor. Están más preocupados de que el pastor los rete, si no vienen, de lo que piensa el Señor del creyente. ¿Por qué no viene? Pero hay una evidencia de alguien que sí realmente ama a la iglesia. Y la palabra clave es compromiso. Compromiso. Hacen de ella su prioridad. Ellos son miembros de la iglesia y siempre se comprometen de forma formal en el cuerpo de Cristo. Se identifican con las necesidades de la iglesia. Es incompatible, hermano, yo no sé usted qué piensa, pero es incompatible para un creyente no ir a la iglesia un domingo. Hay creyentes que faltan un domingo y les da lo mismo. Yo no entiendo cómo un creyente puede no ir un domingo a la iglesia. Capaz que tiene visita, invita a comer a las personas, prefieren hacer eso que venir a la iglesia. No entiendo. El domingo es el día de quién. No de las visitas, ni de los amigos, ni de viaje. ¿Es de quién? Del Señor. Los jueves, ¿no es el día del Señor también? ¿El lunes es el día del Señor o no? Todos los días es el día del Señor. Todos los días tenemos que congregarnos con el Señor en comunión, en la lectura de su palabra, y cada vez que haya una actividad en la iglesia, ser parte de eso. Eso caracteriza a una persona comprometida. En un matrimonio, ¿cómo te das cuenta cuando están comprometidos realmente? Porque hay un amor mutuo. Están todo el tiempo juntos. Se aconsejan, se corrigen. Hay amor. Yo no puedo decir que amo a mi esposa si la dejo que haga lo que quiera. Y ella no puede decir que me ama si me deja hacer lo que yo quiera. La palabra clave es compromiso. Compromiso. Acá hay muchos jóvenes. El día que ustedes formen un hogar, tienen que pensar en esa palabra. Compromiso. ¿Y por qué una persona se casa? No para recibir, sino para ¿qué? Para dar. Si tu mentalidad es yo quiero casarme para poder recibir, no te cases nunca. Sos un egoísta. Uno se casa para dar. Y el Señor hizo su iglesia porque Él dio su vida por nosotros. Él se entregó por nosotros. Ser cristiano significa estar unido a una iglesia. ¿Qué significa de forma práctica estar unido a la iglesia? Escuche esto. Número 1, estoy comprometido con todas las reuniones de la iglesia. Si hay reunión el jueves, ahí estoy. Si el domingo, ahí estoy. ¿Hay grupo pequeño? Ahí estoy. Salimos a evangelizar, ahí estoy. Hay casos excepcionales, ¿se entiende? Que a veces por la escuela, por los horarios de la escuela, pero hermanos, ¿cuál es la excusa que yo puedo tener delante de Dios que me justifique delante de Dios para no ir a congregarme? Y que Dios apruebe. Porque la iglesia ¿de quién es? ¿Y por qué no viniste a la iglesia el domingo? No, lo que pasa es que me dormí. Y a la iglesia cuando vas al trabajo no te dormís. No, lo que pasa es que no fui a la iglesia porque me dolía, acá me dolía.
pero el otro día, el lunes, va a ir a la escuela o al trabajo igual, porque no podés faltar, porque perdés premio, un montón de cosas, ¿o no? A veces los creyentes están más comprometidos con las cosas de este mundo que con el Señor. Hermano, escucha esto, por favor. Solamente hay un motivo por el cual usted y yo podemos estar ausentes en las actividades de la iglesia. ¿Saben cuál es? Las que Dios justifique. Pregunto, ¿cuál puede ser? Estar en cama, postrado, tal vez, ¿no es cierto? ¿Es una forma justificable o no? Pero si no, ¿cuál otra? ¿Saben cuándo? Cuando nos morimos. Pero es incompatible, hermano, que un creyente que dice que ama al Señor y ama a la iglesia, no quiera venir a orar, no quiera venir a congregarse, no quiere evangelizar, no se involucre en el servicio. Hermano, es incompatible. Es como que vos le digas a tu esposo, yo te amo, pero no te voy a proveer, no te voy a cuidar, no te voy a proteger. Es como que le digamos eso a nuestra esposa, imagínense. Yo te amo, pero mi amor, arreglate vos para comer, yo no te voy a dar nada. Mi amor, yo te amo, pero bueno, estás enferma, arreglate, anda al médico. ¿Eso es compromiso? ¿Usted haría eso? Hermano, un compromiso es un amor incondicional con el Señor. Yo no puedo tomar la iglesia a la ligera, hermano. Es donde Dios habita y yo quiero estar donde el Señor está. Hay personas que prefieren estar viendo un partido de fútbol antes de estar en una iglesia. Y hay una gran diferencia entre los que son asistentes y los que están comprometidos. Pensemos en un equipo de fútbol. ¿Quiénes son los que realmente están comprometidos con ese equipo de fútbol? Aquellos que pagan una cuota mensual, ¿no es cierto? Pagan una cuota mensual todos los meses, le vienen a cobrar y van a la cancha. Y aquellos que son asistentes no pagan cuota, van a la cancha cada vez que quieren o no. Están esas dos clases de personas. Tristemente en iglesias pasa lo mismo. Está la clase de personas, de creyentes, no que pagan, sino que ven a su iglesia y toda la semana quieren estar. Y hay otros que, bueno, cuando quiera voy, cuando pueda voy, si hace falta voy. Hermanos, esto no tiene que pasar así. ¿Sabe que el no congregarse es el principio de la apostasía? ¿Es el principio de alejarte de Dios? Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen. ¿Por qué? ¿Uno se puede acostumbrar a no ir a la iglesia o no? Se puede acostumbrar. Y hay personas que tal vez los jueves no vienen a la iglesia porque se acostumbraron a venir. Ya se acostumbraron, se acomodaron. O el domingo, ya se acomodaron. No quieren venir. Pero se olvidan que es el peligro de la apostasía. Una brasa fuera de la llama se va a terminar apagando, tarde o temprano. Se va a apagar. Yo necesito estar con mis hermanos. No sé usted, pero yo anhelo estar y verles cada semana. Y abrazarles y ver cómo están. Porque somos una iglesia. Somos una familia. Necesitamos mutuamente comprometernos. Usted en la iglesia va a recibir el consejo de la palabra de Dios, va a poder ser edificado por otros hermanos, va a poder servir al Señor, va a poder predicar al Evangelio. Usted va a poder orar por su hermano y su hermano va a orar por usted. Usted va a poder ser parte de la iglesia. La membresía significa asumir responsabilidades, hermanos. ¿Usted qué espera de un líder? ¿Que sea responsable o no? Sabe que la iglesia también tiene que ser responsable. Usted como miembro también tiene que ser responsable. Porque todos vamos a rendir cuenta un día con nuestro pastor, que está en los cielos. ¿Sabía usted eso? ¿Qué pasaría si un día el pastor o el líder dice, yo no voy a la iglesia hoy, domingo? Yo no voy, no tengo ganas. No tengo ganas. Hoy me tomo vacaciones y por un mes no voy a la iglesia. ¿Qué pensaría usted como miembro? Dígame. ¡Qué bueno! ¡Qué irresponsable! ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo no va a venir a la iglesia? ¿Quién va a enseñar la palabra? ¿No diría eso usted? Ah, pero si usted falta, el pastor no puede pensar nada. Yo como no soy pastor o líder, me puedo tomar la libertad de faltar y que nadie me diga nada. Somos una iglesia, hermano. Necesitamos unos a otros. Por eso yo creo que cuando no entendemos el concepto de que la iglesia es la casa de Dios, tomamos la iglesia con mucha liviandad. Mucha liviandad. No la entendemos en profundidad. Dice ella que todos somos parte de un solo ¿qué? Cuerpo. ¿Quién es la cabeza? ¿El pastor? Cristo es la cabeza. Y en un cuerpo se requieren muchos ¿qué? Miembros. Y todos nos necesitamos.
Ahora usted dirá, pero yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé evangelizar, yo no sé orar, pero dice la Biblia que los más débiles son los más importantes dentro de la iglesia. ¿Usted no sabe orar? Venga, oramos por usted. ¿Usted no sabe evangelizar? Venga, vamos a salir juntos a evangelizar. Pero hermanos, no dejemos de congregarnos. Esta es una advertencia severa. No dejen de congregarse. En forma práctica, ¿cómo mostramos que somos parte? Ya terminando. 59 veces aparecen los unos a los otros en la Biblia. ¿Sabía usted eso? ¿Para qué muestra que somos unos a los otros? ¿Por qué? Porque necesitamos de quién. Ya en otro momento vamos a estudiar eso. Ahora, hermanos, ¿a qué iglesia debo unirme yo? ¿A cualquier iglesia? Usted va por la calle y ve iglesia cristiana. ¡Ay, momento! ¿Es así? No, hermano. Usted tiene que unir a una iglesia donde, como leímos en Hechos, persevera en la palabra, persevera en la oración y en la predicación del Evangelio. Si usted va a una iglesia en donde no se predique la palabra, no se ora, no se predica el Evangelio, recuerde, no es iglesia, porque ¿cuántas iglesias hay? Una. ¿Cuál es? La que el Señor está allí. Sea bautista, sea hermanos libres, sea cristiano evangélico. Si el Señor está allí, su palabra está allí, el Señor bendice ese momento. Termino con esto. ¿Puede ser cristiano usted y no comprometerse con la iglesia local? ¿Puede usted, siendo cristiano, no comprometerse con su iglesia? ¿Puede o no? Poder puede, pero no es bíblico. Si usted va a una iglesia y no se compromete, es como aquel soldado que no tiene ejército. Es como aquel que vende en una isla desierta. ¿A quién le va a vender? Es como aquel que es jugador de fútbol, pero no está en ningún equipo de fútbol. ¿Usted quiere ser un cristiano así? Aislado de todo. Si el Señor te salvó, escucha, si el Señor te salvó, dio su vida por vos, se entregó por ti. La forma de demostrar amor por Él es amando su iglesia local. Ahora, dijimos que en la periferia están aquellas personas que no son parte de la iglesia. ¿Y quiénes son aquellos que no son parte de la iglesia? Aquellos que todavía no son salvos. ¿Qué significa ser salvo? Significa reconocer que soy pecador. La Biblia dice que somos pecadores, estamos separados de Dios, hay un castigo, el infierno, pero Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores. La forma de ser salvo es arrepentirse y creer en Cristo como mi único Salvador. Si crees en Cristo y le recibes como tu Salvador, Él lo será y formarás parte de la iglesia del Señor, no de la iglesia del que lidera aquí, del Señor. Y un día estarás con el Señor para siempre, porque Él prometió glorificar ¿a quién? A su qué, y estarás con Él para siempre. Pero si eres un creyente, asistes a la iglesia peregrino de Cristo y no estás comprometido, revé eso, por favor. Por favor, revé eso. Tal vez con esta predicación el Señor los confronte y algunos dirán, no vengo más, porque no me gusta esta clase de predicaciones. Pero yo creo que no, porque si sos un verdadero creyente, uno persevera en lo que dice la palabra. Pero te animo a que los jueves vengas a orar, que los domingos vengas y te congregues. Cuando haya grupo pequeño, seas parte de un grupo, salí a evangelizar. Es la evidencia de que sos realmente un verdadero creyente. Vamos a orar. Señor, te quiero pedir perdón porque yo muchas veces no me comprometo contigo, porque no me comprometo con tu iglesia. Perdóname, Señor, por mi liviandad. Perdóname, Señor, por mi frialdad, mi mediocridad. Señor, tú prometiste bendecir tu iglesia. Yo no quiero quedarme fuera de esa bendición. Si hay aquí personas que todavía no entienden el concepto de ese compromiso, por favor, Señor, pon en ellos esa convicción y la necesidad de estar comprometidos contigo, no con un líder, contigo, porque tú eres el dueño de la iglesia. Y aquellos que tal vez están comprometidos, que puedan tener ese corazón siempre de entrega por el Señor. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, solamente vivo para complacer y agradar a Dios. Ayúdanos a ser creyentes comprometidos, que te amen a ti, amando a la iglesia, amando a mis hermanos.
Y te ruego por aquellos que todavía no son tus hijos, que en este día, Señor, tú traigas convicción a sus corazones de pecado, justicia y juicio por medio de tu Espíritu Santo. Y nos ayude, Señor, a ser una iglesia unida en la verdad de tu palabra, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Líbranos de ser una iglesia que se amolde al mundo. Ayúdanos a ser una iglesia que sea luz en medio de este mundo. Y que la luz del Evangelio, de tu palabra y de nuestras vidas den un testimonio visible de que Cristo es real, de que Él es real, que no es una religión, es personal, Cristo es personal. Señor, honra tu palabra en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos haga reflexionar y evaluar a nosotros mismos en nuestra condición delante de ti. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén.